Familia, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarles. Hoy tenemos, señores, una invitada sumamente especial en el Escuadrón del Ruedo, familia. Hoy, señores, tenemos, señores, a la precandidata del Partido Nacional de Honduras, Ana García de Hernández. Un fuerte aplauso, familia. Abogada, bienvenida. Gracias. Muchas gracias a estar con nosotros acá en el Escuadrón del Ruido. Fíjese que pasa como un fenómeno que nos pone nerviosos. Sí. Creo que usted tiene un aura fuerte. Sí. Mire. Sí. No, Sí, sí. tiene un aura. Que yo soy bien dulce, más bien. Y otra No, pero cosa, fuerte en el sentido de energía. Ah. De energía, de solidez. sí, y es más alta de lo que nos imaginábamos cuando la mirábamos en televisión. Ah, sí, Cuando la miré, la miraba. Pero es que Ah, le es estoy guiando alta. con tacones. Sí, soy alta, pero no. Pero bueno, ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? mido como 1,67. Ah, bueno. Pero es alta. Sí, Está arriba digamos del que soy promedio. Arriba del promedio. Está arriba del pero promedio. es que fíjese que mi papá medía casi 2 metros. Ópale. Bien Sí, alto, sí. mi papá, sí, ya Era falleció. basquetbolista. Mi hermano fue basquetbolista. Ah, fue basquetbolista. Sí, fue basquetbolista en sus tiempos de juventud, así que bueno, heredamos un poquito su altura. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Por ejemplo, hay cosas que en esto, qué bueno que existen estos podcasts, abogada, porque Sí. la gente a veces desconoce algunas cosas de las personas, la ven solamente como la figura política, pero a veces hay cosas muy importantes que la gente debe de tener en cuenta como esposa, como madre, como profesional también, entonces eso creo que la gente es importante que la reconozca por estas cualidades. A ver, ¿cómo es su personalidad? O sea, fuera de la política, ya en su casa, cuando usted llega, porque a veces sí la miramos en algunas oportunidades que es con un porte en algunos casos un poco seria, ¿no? Seria. Pero ¿cómo es en la vida normal? Seria, relajada, enojada. Bueno, primero agradecerles por la invitación y felicitarlos porque realmente estos espacios son los que hoy nos permiten comunicarnos, especialmente con la juventud. O sea, el poder de las redes sociales es increíble, así que ánimo a seguir adelante, a seguir haciendo la diferencia. Gracias. Y Muchas llevando gracias. siempre esta información, formando opinión en una generación que hoy es de los 30 segundos y ya. Ajá, Entonces, totalmente. tiene que ser Ajá, sí, súper sí, corto. sí, sí. Ella está en sintonía. Sí, 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 ella, sí, sí. ella aprendió en las redes sociales. Yo- Ya le escuchamos de los 30 Sí, segundos y sí. anda en sintonía total ella. ¿Sabe qué pasa? Que me ha tocado aprender. O sea, perdón que me distraiga un poquito de la pregunta, pero Dele. me tocó aprender a grabar videos, Ajá. a editar videos. ¿Usted los edita? Yo los edito. No todos, no voy a decir que No. todos, pero sí una gran cantidad de mis videos que subo, por ejemplo, a la plataforma de TikTok, yo Sí, los sí, sí. edito. Sí. Usted pone su trípode con el aro de luz y lo pone, No, lo graba. Sí, algunas veces con el trípode, el aro de luz, no casi siempre, porque trato de hacerlos así en el día, pero sí, yo me acostumbré a grabar los videos, me acostumbré a editarlos, y para que sepan, uso el editor CapCut, que me parece buenísimo. Óigame, yo le digo a nuestro productor Naún que CapCut es una gran herramienta, pero él no, él de Es fresón quiere andar con Premiere. Fácil. No, para mí es súper fácil ¿Verdad? usar el CapCut. Y la verdad que el celular, buenísimo. Usted graba su video y bueno, he aprendido. Entonces, por eso sé que las redes sociales hoy son una gran herramienta. Sí. Y para nosotros los que estamos en campaña, hacen el antes y el después. De hecho, en la campaña de Estados Unidos, el presidente, al actual Sí, sí, presidente sí, sí. Donald Trump dijo, los podcasts me hicieron ganar. Así que yo espero que ustedes me sigan. Abogada, Así va a es ser, más, así le va a vamos a ser, hacer así una va a ser. propuesta. Puede ser también nuestra productora, porque cuando necesitamos apoyo, porque a veces Naún está Claro. bien saturado y a cada rato le pedimos, Naún, y los clips, ¿qué pasó? Es que mira, que ahorita estoy yendo, hermano, me estoy moviendo. Ya no vamos a molestar a Naún. Me Vamos van a a mandar mostrar- a mí para editarles. A la ex sí. primera dama le vamos a... Abogada, necesitamos Ayúdenos con ayuda. los ¿Qué clips. pasó con los clips? Necesitamos subir contenido. Mándelos, que yo se los edito con CapCut aquí rapidito. Rapidito todo, ¿verdad? Mira, la abogada es más rápida que Naún. Sí, hombre. Ay, Naún. Mira, cada día se prende algo nuevo. Ah, ya ves. No quiere CapCut, no quiere usar CapCut. Pues no, a lo que ustedes me decían, ¿cómo soy? Yo pues, soy una mujer
quizás por mi profesión como abogada, siempre he sido como más seria, ¿verdad? Y esa es creo que la primera imagen. Siempre me decían, desde que estaba en la universidad, me acuerdo que me decían, vos te miras bien creída, me decían, porque me miraba bien seria. Sí. Pero no es eso, yo creo que más ha sido como un poco de que he sido más reservada, no he sido tan alocada nunca en mi vida, al contrario, siempre he sido una mujer como de muchos principios. Y algo que marcó mucho mi vida es que yo me casé bien joven. Ajá. Tenía 20 años cuando me casé con Juan Orlando. Entonces, claro, la vida de una joven que no está casada a la vida de una mujer joven casada con hijos ya es bien diferente. Entonces, soy una mujer hogareña, me gusta estar con mi familia, me gusta estar con mis hijos, con mi nieta, soy abuela también. Y la verdad que una vida normal, no he tenido una vida normal en los últimos años. He pasado los últimos ya 14 años de mi vida en medio de una exposición pública muy fuerte. Bueno, de hecho son 15 años. Y luego los últimos 3 años han sido también una historia muy dura para nosotros, que pues ha sido más complejo todavía, pero aquí estoy. Soy una mujer que tengo fe en Dios, soy una mujer de convicciones profundas en el cristianismo y sé que Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y aquí estoy, esperando en Él, confiando en Él y poniendo cada día mis pasos, mis pensamientos y todo lo que hacemos en sus manos. Eso es actualmente, en el 2025, pero ¿cómo era Ana García de Hernández en sus años de juventud? ¿Cómo se recuerda? ¿Le gustaba bailar? ¿Qué tipo de música le gustaba bailar? ¿Alguna cumbia? ¿Cómo era? ¿Alguna salsita? ¿Su adolescencia cómo era? Fíjese que fue una adolescencia bien tranquilona, Okay. bien normal, en una familia bien consolidada, mi papá, mi mamá, soy la segunda de 4 hermanos, entonces siempre hemos sido muy unidos y con mucha familia, muchos primos. Mi familia por parte de papá es de Olancho, entonces viajábamos muchísimo a Juticalpa, Olancho, y eso pues definió parte de mi juventud. Estudié en el Instituto Sagrado Corazón, un instituto que en aquel tiempo solo era de mujeres. Exacto. Entonces éramos ahí con muchas amigas, pero siempre tranquila. Y lo otro es que me gradué bien joven del colegio, me gradué a los 16 años y a los 16 años entré a la universidad. Entonces siempre fui como bien adelantada en todo lo que hacía. Y bien aplicada, porque bien para aplicada. graduarse a los 16 años del colegio y salió de la universidad, ¿a qué edad? Salí de la universidad a los 21 años, ya había concluido. Vale, bastante A joven. los, Una carrera a los tan 21 complicada años, sí. como Pero ciencias es que jurídicas. Fíjese que eso pues, es parte también de mi formación. Mi hermana mayor, Julia, y yo, que soy la segunda, nos llevamos como 17, 18 meses de diferencia. Okay. Y yo era bien pegada con ella cuando éramos pequeñas. Entonces, en aquel tiempo, hace ya mucho tiempo, en la escuela se aceptaban los estudiantes que les decían de oyentes. Ujú. Entonces, Ajá. yo fui de oyente al kinder y luego al kinder. primer grado y era buena alumna, pasé. Entonces por eso siempre iba como un año antes en Ok. todas las materias. Ok. Por eso me gradué joven del colegio, me gradué joven de la universidad y bueno, y me casé joven también. ¿Pero le gustaba, salía de vez en cuando, echarse un bailongo? Salíamos. Sí. ¿Qué música le gustaba o le sigue gustando? En aquel tiempo, me acuerdo que estaba de moda, cuando yo salía así, ¿verdad? Ajá. Bastante. Juan Luis Guerra se Oh, escuchaba vale. bastante. Esa Una bachata época de Juan Luis. de la música bonita, Sí, digo sí, yo. sí, sí, Esa sí, música sí, que sí. tenía una letra Ojalá que bonita. beba café En el campo. Sí, Una esa. virginita y todas aquellas. Bonitas. Sí, sí, Por poner un ejemplo, actualmente me gusta escuchar Carlos Vives, Fonseca, Ok. ese tipo de música que es como todavía un poquito más así como... Alegrona sana. Claro, o sea, Ujú. Exacto. Y Discoteca sana. abogada, y si usted pudiera encontrarse con la niña, obviamente, pues, ¿qué le diría de la niña Ana? Correcto. Ana, con la niña Ana de Ujú. aquellos tiempos, pues no sé qué le diría. Hay una canción bonita ahorita que dice, ¿verdad? No sé si la han escuchado, que es de Camilo y una cantante argentina que dice, pero ella habla del futuro más bien y dice que vamos a estar bien, que no te preocupes, que vamos a estar bien. Quizás yo le diría también a esa niña Ana, no te preocupes, seguí adelante en la vida, que vamos a estar bien. Las dificultades que nos toca enfrentar siempre tienen un propósito en Dios y no deben de destruirnos, sino que fortalecernos. Entonces, animar a seguir adelante, a tomar ese camino que tomamos de la carrera que escogimos, el amor de mi vida que Dios me dio, mi esposo, mi familia, son cosas de las que me siento y me sentiré siempre orgullosa. Si usted se sienta con la niña Ana
y usted te regresa en el tiempo y le pone una película y le pone la película de su vida hasta el actual 2025, ¿qué cambiaría? ¿Usted qué cambiaría? Es difícil. Mire, esa es una pregunta que siempre me cuesta contestarla. Y le voy a decir por qué. Porque yo no siempre creo en el si pudiera. Para mí no existe porque ya pasó, ya no, usted no lo va a cambiar. Entonces, para tener paz en la vida, uno tiene que tener paz con sus decisiones. Y obviamente somos producto de nuestras decisiones, de que decidimos estudiar, de que nos decidimos dedicar, que quiénes son los amigos que frecuentamos, quién es nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le diría a esa Ana niña? La animaría a seguir adelante, la animaría a saber que van a venir circunstancias difíciles porque todos los pasamos. Yo sé que ustedes han vivido momentos difíciles, duros, familiares, personales, profesionales, pero el punto es que no nos desanimemos, sino que en medio de lo más difícil que nos toca enfrentar, saber que va a haber una salida. Esa es una promesa que Dios hace siempre en la vida. Abogada, hay cosas que, por ejemplo, la gente se dirá, Alan, ¿qué pregunta es esa? Dios mío, ¿qué pregunta? Dejemos de un muchacho. ¿Sabe hacer tortilla? Sí, porque nos cuenta que es ama de casa. Sí, por eso, por lo mismo. Mire, yo voy a ser sinceramente, a ver, sin mentira, vamos a ver. Franca. A ver. Porque una de las cosas es que a mí, si miento, se me nota. Yo no puedo mentir. No soy buena cocinera. No fue por eso que Juan Orlando se enamoró de mí. No fue por la cocina. Es más, siempre me decía, Ana, vos que no podés. Y fíjese cómo es la vida. Que cuando pasó todo lo que nos pasó, yo siempre les decía antes de retirarme de ser primera dama, les decía, yo me voy a ir a mi casa. Es más, voy a ir a aprender a hacer cuajada para por fin hacerle cuajada y tortitas a Juan. Aprendí un tiempo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos. Ya estaba casada, tenía a mi hijo Juan Orlando, y tenía como 4 añitos, entre 4 y 5 años, y me acuerdo que me tocaba salir de la universidad, ir a la casa. Entonces ahí aprendí a hacer tortitas, así como poníamos la masa y con un plato para que se le diera la forma, y luego ahí en una fridera hacíamos, pero como usada como comal, ¿verdad? Hacer las tortillas. ¿Se esponjaban las tortillas? Sí, se esponjaban. Ahí sí. Sí les podía si se esponjaban, pasó la prueba. Sí, ahora, que sea experta, no soy experta. O sea, como dijimos nosotros, se le quemaba el agua, me decía la abuelita, se le quemó el agua a esa. No, porque se le esponjaban las tortillas. Y ya cuando una tortilla se esponja, es infladita. Pasó. Tiene buena cara. Tiene buena cara. Sí. Óigame, fuera de su casa, ¿cómo fue su vida como primera dama? Porque yo me imagino que en su casa era una Ana de Hernández, pero como primera dama ya eran obligaciones diferentes. ¿Cómo es la vida de una primera dama? Fíjese que depende de lo que uno quiera desarrollar como una agenda. En mi caso en particular, yo siempre dije, no quiero ser una figura decorativa, quiero dar lo mejor que pueda dar, y me propuse una agenda que la fuimos construyendo en base a ciertas prioridades. Porque cuando una persona está en una posición política, no voy a decir como primera dama, voy a decir como presidenta, próxima presidenta de Honduras, uno tiene el poder de cambiar las cosas en un país. Así de grande es esa responsabilidad, porque viene una gran responsabilidad con la posibilidad de hacer un cambio. Y yo como primera dama dije, bueno, no quiero ser una figura de escritorio, decorativa, andar en eventos sociales, quiero servir a mi pueblo. Sí. Y impulsamos varios programas, por ejemplo, un programa de prevención de embarazo en adolescente, un programa de Criando con Amor, que era para apoyar a la primera infancia. Apoyamos programas también de Mejores Familias, que era darle herramientas a las familias hondureñas para ser mejor, para tener más amor hacia la familia y más cuidados. Y el programa Vida Mejor, bueno, otros más, Ciudad Mujer también, que fue uno de mis logros más importantes. Entonces, me gustaba recorrer el país. Me recorrí los 18 departamentos de Honduras. Tengo una bitácora de los municipios que visité. Visité más del 75% de los municipios de Honduras. Wow, eso es cansado. Sí, era bastante. Había semanas en que me recorría, empezaba por, digamos, en el extremo, allá en el occidente, y veníamos todos los días visitando 1 o 2 municipios, llevando programas, bienestar. Y hoy, precisamente eso, sin que yo lo buscara en aquel tiempo, porque no era mi objetivo entrar a la vida política, pero hoy es precisamente ese recorrido el que me permite recibir un apoyo importante, masivo, del pueblo hondureño y del pueblo nacionalista. En ese recorrido que usted ha hecho y viendo todas las necesidades, mencióneme
3 cosas realmente dolorosas que usted haría como presidenta, que usted diga, no, yo definitivamente quedé impactada con esto que yo vi? ¿Qué cambiaría? Mire, número 1 es la situación de pobreza que vive nuestra gente. Por eso yo sí creo en que es importante darle a las personas herramientas para que puedan vivir mejor. Okay. Pero ¿a qué me refiero con eso? Yo sé que muchas veces la gente que dice, no, a la gente no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Está bien, es correcto. Necesitamos darle herramientas de desarrollo al pueblo hondureño, pero también debemos de entender que hay familias que viven en una situación tan difícil que para ellos tener una bolsa de comida marca la diferencia entre comer y no comer. Sí. Y eso me he encontrado yo en el país, aún ahora. Hace poco estuve en Roatán y lo conversaba hace un momentito y les decía yo, Roatán, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en Roatán? Playa, isla paradisíaca, hoteles hermosos, comida. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Pero ¿conocen ustedes en Roatán un lugar que se llama el Barrio Los Fuertes? No. ¿Conocen Punta Gorda? He estado creo que en Consent Hall. Conozco que es una comunidad garífuna. Sí. Punta Gorda es una comunidad garífuna. Sí. Es la primera comunidad garífuna del país. Pero vámonos al lugar de Los Fuertes. Se llama Barrio Los Fuertes. Es una zona muy grande dentro de Roatán, que está prácticamente en la zona montañosa de Roatán. Y usted entra ahí y ve la precariedad con que viven muchas familias. Y encima de lo difícil que es, como que estuviera usted en un barrio marginal aquí en Tegucigalpa o en San Pedro Sula o en La Ceiba, es que allá, por ser una isla, la economía es aún más difícil porque los alimentos son todavía más caros. Wow. Entonces, son las cosas que debemos de entender, que hay momentos donde hay que ayudar para levantarse al que está en una situación difícil. Entonces, el tema de pobreza... Abogada, ¿cuál es la Honduras que usted sueña? Yo sueño con una Honduras donde las familias tengan la oportunidad de salir adelante, que una persona en el campo sepa que si trabaja la tierra va a tener ingresos suficientes para sostenerse ellos y sus familias, que los jóvenes van a tener oportunidades educativas, porque la educación hace la diferencia entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y cuando hay una familia que recibe educación, hay una madre que recibe 6º grado, esa generación siguiente, esos hijos van a ir probablemente a la universidad e incluso a maestrías. Entonces, una educación de calidad, una educación que sea pertinente, una Honduras donde tengamos la oportunidad de vivir en paz, en tranquilidad y con oportunidades. A ver, abogada, ¿qué no haría usted que sí está haciendo Xiomara Castro? Mire, yo me lo he preguntado muchas veces y también me lo han consultado. Yo creo que el grave error que ella ha cometido es aislarse de la realidad del país. Porque ha habido un aislamiento, creo que muchas veces no conoce ella lo que está pasando tierra adentro, lo que pasa, las dificultades que pasa la familia, y ese es un error grave que un gobernante no debe de cometer. Nunca debe de perder la distancia del pueblo hondureño, de tener esa cercanía y de poder entender cuáles son los problemas de la población. ¿Qué voy a hacer yo siendo presidenta? Es tener un monitoreo constante de la problemática social para que nos diga qué es lo que está pasando. Si en esta comunidad tenemos un problema de violencia, y no hablo solo de la violencia que se desata en los barrios y colonias de Tegucigalpa, hay problemas de violencia, por ejemplo, por patrones de conductas ancestrales en ciertas comunidades, violencia doméstica. Miren, ahorita que han dado en campaña, por ejemplo, y tal vez es un domingo por la tarde, uno se encuentra personas que están en estado de ebriedad y que están en el evento, pero esas personas se van a su casa y muchas veces ahí se generan incidentes de violencia. Entonces hay que tener claridad, observar y conocer qué es lo que está pasando en cada rincón del país, porque no es lo mismo lo que sucede en Tegucigalpa, a lo que sucede en San Pedro Sula, a lo que sucede en la comunidad, por ejemplo, de Magdalena, en Intibucá, o lo que sucede en Islas de la Bahía, o allá en Puerto Lempira, en La Mosquitia. ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene ahorita en campañas electorales? ¿Cuál es el futuro? Porque usted tiene una visión bien clara. Desde el momento que usted está en la política, usted tiene una visión bien clara. ¿Cómo mira el Partido Nacional frente al Partido Liberal y frente a Libre? ¿Cuál es la posición que usted ve en este momento en donde está el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional ha sido el partido en los últimos años, el partido más grande, más estructurado y más organizado. Recibimos un ataque fulminante de parte de Libre y de parte de Salvador Nasralla, que se alió con Libre y que les permitió llegar al poder.
Y ese ataque se concentró en una campaña de odio, de división. Luego pasó todo lo que pasó, en el caso contra mi esposo, y al mismo tiempo el mismo partido, hubieron líderes de mi partido que se llamaron al silencio, que se creyeron esas mentiras y que no salieron a defender el legado del partido. Hoy nos toca ganarnos nuevamente la confianza del pueblo hondureño, y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Pero sí quiero decirle que en mi recorrido por el país, en los últimos 11 meses desde que yo me lancé, me ha tocado visitar diferentes lugares en el país. Prácticamente me he recorrido 17 de los 18 departamentos. No he podido ir, gracias a Dios, por cuestiones de logística. Es un poco complicado llegar hasta allá, pero sí he estado en los restantes 17. Y la gente sigue viendo en el Partido Nacional el partido que puede generar un cambio, que puede vencer a Libre en las próximas elecciones. Y ese es el mensaje que estamos llevando, devolver la esperanza. Sé que en el Partido Liberal hoy están apostándole a nuevos candidatos que vienen, outsiders que vienen. Va a ser interesante ver el experimento político, ¿verdad? Si da o no da, porque cuando no se tienen raíces tan profundas en un partido, entonces es como un árbol. Sí. Si no tiene raíces profundas, pues rápido se puede caer ante los vientos. En el Partido Nacional tenemos conciencia de que la unidad es importante, tenemos el deseo de hacer lo mejor por nuestro país. Y en el caso de Libre, voy a ser bien franca, pero lo que yo he percibido y lo que he recibido de la gente es que la gente está hasta aquí de Libre. No quiere saber más, se sienten decepcionados, se sienten engañados, se sienten frustrados. Hoy la problemática en el país es seria y la gente lo está sintiendo en su bolsillo, en su seguridad y en sus esperanzas. Escuchamos que también estamos escuchando parte de sus propuestas, y una de las preguntas que también la gente nos basta castigar si nosotros no la hacemos es, por ejemplo, usted ha dicho también, abogada, que el partido, en el caso Narria Fura, ya hizo una negociación, ¿no?, con el gobierno actual. ¿Qué piensa de esa negociación? Y además de eso, por supuesto, ¿qué tipo de negociación sería? Y ahora que ha llegado también David Chávez, ¿cómo ve la llegada de David Chávez? ¿Es bueno, es malo? ¿Le viene a aportar al Partido Nacional o le resta? ¿Cómo está la situación? Bueno, yo lo he dicho, lo dije justo hace unos pocos días en unas declaraciones, lo volví a mencionar, ya lo había dicho antes, donde en algún momento se habló fuertemente de la negociación que el señor Tito Asfura hizo con el gobierno de Libre, y en este caso con Manuel Zelaya, para definir la elección del fiscal, la elección de los organismos electorales. Y esto tuvo un costo para el partido, porque lo he conversado con varios diputados y ellos se sintieron relegados porque no se les participó de la decisión que se tomó, sino que fueron prácticamente coaccionados a que tenían que votar en esa dirección. Eso hizo que el partido decayera en la oposición. Ya de por sí habíamos estado silenciados, porque nunca, el caso particular del señor Asfura, salió a defender al partido, salió a defender el legado del partido. Entonces había mucho silencio de parte de esa campaña. Y cuando vemos que los que estaban haciendo oposición también se sienten bajados, como dicen los chavos, y se llamaron también al silencio, entonces creo que eso le hizo un gran daño, no solo al partido, es al país, porque cuando el pueblo hondureño le da a usted un rol, en este caso a nosotros, después de ser gobierno, nos da el rol de ser opositores, el rol del opositor es señalar los errores, pero no señalarlos simplemente por decir está malo, no, es que está malo porque eso y esto se está haciendo mal. Si hay cosas buenas habrá que decirlas, pero si se están cometiendo errores, tampoco debe de callarse, señalar los errores que ha cometido este partido de Libre al hacer tantas decisiones ideológicas, por ejemplo, más que fundamentadas en el bienestar del pueblo hondureño. Entonces yo sí lo dije, le causó un daño al partido que él negociara sin ser una autoridad del partido, porque él no era presidente del comité. El presidente en aquel momento era David, pero ya David no estaba en el país. Así que eso vino a generar algún tipo de situaciones incómodas dentro del partido. Y mucha gente lo percibió así, no le gustó a la base del partido, y cuando yo salí, a los pocos días, muchos me dijeron que no estaban de acuerdo con que se hubiera entregado al partido en una negociación. Y en relación con David nos hemos mantenido en contacto durante todo este tiempo. Obviamente yo he pasado por situaciones complejas, difíciles, y entiendo lo que él sintió también al sentirse perseguido políticamente, al tener que salir
prácticamente del país en la forma que salió, vivir todo este tiempo con una incertidumbre, pues separado de su familia, aunque estaba con sus hijos y su esposa, pero no estaba en su tierra. Así que yo le dije, bienvenido David, nos alegra que esté aquí en Honduras, y eso me da la esperanza. Es más, yo veía ayer las imágenes cuando lo recibieron en el aeropuerto y no pude dejar de pensar que el día que venga Juan Orlando lo vamos a recibir también ahí en Toncontín, y que va a ser también una fiesta bonita. ¿Usted siente que dentro del Partido Nacional para estas elecciones internas va a ser algo sin conflictos, sin intereses de por medio, que unos se van a inclinar más por un lado, otros por el otro? ¿Será una competencia honesta? De parte de nosotros, sí. De parte del movimiento Avanza, nosotros, es más, este movimiento se llama Avanza por la Justicia y por la Unidad. Y la palabra unidad va relacionada con el tema de la unidad del partido. Y les voy a contar por qué. Sí. Yo no puedo decir yo soy nueva en política, porque he estado en política, no aspirando a un cargo. Es mi primera vez aspirando a un cargo de elección popular. Nunca había aspirado. Esa es la primera vez. Pero antes he participado en campañas políticas y conozco la importancia para el candidato que gana convocar a la unidad del partido desde antes. ¿Por qué? Porque vamos a ganar uniéndonos todos y siendo parte todos del triunfo en el próximo mes de noviembre. Así que yo voy a trabajar fuertemente en propiciar la unidad de mi partido, buscar a todos los líderes en los otros 3 movimientos que vamos a la competencia, y que trabajemos unidos para que en el mes de noviembre, unidos, derrotemos al Libre. ¿O qué haría usted, abogada, para traer inversiones que tanto se necesita al país, tanto para dar empleo a muchas personas que están desempleadas, que son parte de los proyectos que la gente quiere saber? Porque en realidad estos podcasts sirven para dar a conocer cuáles son los proyectos estructurales que el precandidato le va a dar a la población hondureña. ¿Cómo traer inversiones al país? Bueno, primero es volver a posicionar a Honduras como un país que tiene enormes ventajas competitivas en la región, pero no podemos desconocer que somos uno entre más de 100 y pico de países en el mundo, y que aquí en la región pues tenemos países que también están haciendo la misma competencia por la posición geográfica, por el clima y por muchos otros temas. Entonces tenemos que recuperar esa confianza, dar la seguridad jurídica que es necesario para que el inversionista que va a venir al país sepa que su inversión va a permanecer. Yo ahí creo que es importante llamar a hacer un pacto nacional, claro, que nos permita que el próximo gobierno no vaya a hacer, por lo menos de mi parte como presidenta, no lo voy a hacer lo que hizo este gobierno de Libre, que cambió todas las reglas del juego. Quitó, por ejemplo, la ley de empleo por hora, y eso significó que muchas empresas cerraran sus negocios. Quitó los incentivos y comenzó con una lucha en contra del sector maquilador. Y hoy usted tiene 56,000 puestos de trabajo menos. Fíjense que Xiomara Castro prometió en campaña que en los primeros 2 años de su gobierno iba a generar 200,000 puestos de trabajo. ¿Saben cuántos generó? ¿Cuántos? Menos 280,000 puestos de trabajo. Cuando usted toma en cuenta lo que se perdió de la maquila, lo que se perdió en la zona sur del país, las camaroneras, lo que se ha perdido a causa de la extorsión, las empresas que han cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos, número 1, en recuperar la confianza en la inversión, en el gran inversionista, fundamental para la inversión extranjera. Pero quiero decirles algo que es bien importante. En el país, el 75 al 80% de los puestos de trabajo que hay en el país son generados por micro, pequeños y medianos empresarios. Ahí es donde está la mayor generación. Más de 3 millones de puestos de trabajo los generan pequeñas empresas que tienen 2 hasta 5 puestos de trabajo, 10 puestos de trabajo, 30 que es hasta donde se considera la categoría de pequeño y mediano. Entonces vamos a apoyar también a esta categoría de empresarios para que puedan tener incentivos, para que puedan apostarle a la formalización. Hoy usted tiene, por ejemplo, un joven. Voy a poner un ejemplo, un joven que tiene una idea de negocios y esa idea de negocios la lleva a que la ponga en internet y esté usando, por ejemplo, Instagram, redes sociales para promocionar su producto, sea la venta de ropa, sea la venta de comida, sea la venta de servicios. Pero ¿qué sucede? No se ha formalizado. Cuando quiere expandir su negocio, resulta que no puede tener acceso a capital
a una tasa de interés que sea accesible. Entonces se va quedando pequeño cuando pudiera tener mayor crecimiento. Le vamos a apostar entonces a la formalización, a recuperar lo que ya teníamos, mi empresa en línea, donde una persona en un solo día tenía todos los requisitos, los trámites que se necesitan para que su negocio pueda tener una vida jurídica y que también pueda tener acceso a financiamiento. Entonces vamos a apostarle a esa generación de empleo. Vamos a trabajar, y quiero mencionar 2 puntos más. Número 1, en un programa que va a ir enfocado a generar oportunidades, a que el hondureño se quede en casa, quédate en casa. El hondureño que ha migrado, yo he preguntado en los últimos días, bueno, y esa es una respuesta que ya me la sé porque también estuve muy de cerca con el tema migratorio. ¿Cuántos hondureños tienen un pariente que vive actualmente fuera del país, bien sea en Estados Unidos o en México y en España? Y es una cantidad enorme, yo diría que casi todos. Y les preguntaba yo ayer en un municipio al interior del país, ¿a quiénes les gustaría que si su familiar quiere migrar, lo pudiera hacer con un contrato laboral donde tenga asegurado un puesto de trabajo que le permita irse a trabajar por 6 meses y al cabo de 6 meses volver a su país, volver a su familia y luego irse por 6 meses más? Eso es a lo que me refiero cuando hablo de este programa de una migración laboral que permita que el hondureño se vaya dignamente, se vaya legalmente y pueda después de un tiempo regresar a su casa, regresar a su familia y luego volverse a ir. Hay oportunidades, sí las hay muchos países que están interesados, ya hemos comenzado con nuestro equipo de campaña, con nuestro designado presidencial, uno de ellos, hacer contactos en diferentes lugares y diferentes países y nos han dicho, necesitamos mano de obra en el sector agrícola, mano de obra en el sector de la construcción, mano de obra en el sector de servicios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a apostarle a eso como una generación de oportunidades que también nos permita a la familia hondureña. ¿En algún momento se ha sentido traicionada por las autoridades actuales o por autoridades de su partido? Mire, también me han preguntado cómo me he sentido yo después de todo lo que pasó. Y yo les digo, ha habido de todo un poquito, ¿verdad? Ha habido gente que tal vez estaba muy cerca y de repente vino lo que pasó con mi esposo, con Juan Orlando, y de repente se alejaron. Y hay gente que no me volvió a hablar. No voy a decir los nombres, pero hay gente que literalmente no me volvieron a hablar. Sí, así. Wow. Pero al mismo tiempo hubo un montón de gente que se acercó, que todavía al día de hoy me sigue diciendo, estamos con ustedes, sabemos de la injusticia, creemos en la inocencia de su esposo y la vamos a apoyar para hacerla a usted nuestra próxima presidenta. Entonces ha habido un poco de todo. ¿Qué me queda a mí en la vida? Yo les digo, yo sé lo que es estar arriba y sé lo que es estar abajo. Y yo creo que eso al final son procesos que Dios te permite para ayudarte a crecer emocionalmente, a madurar en muchos aspectos y a saber que la vida da vueltas. Un día estás de una manera, como dice la palabra de Dios, hay tiempo para todo, para reír y para llorar, para caerse y para levantarse. Y entonces lo importante es nunca perder la esperanza, la fe, la paz, de que todo pasa en la vida. Abogada, desde ese momento me imagino que, porque uno, creo que nos pasa, ¿no? Cuando está en un medio de comunicación, no digamos a una ex primera dama, cuando inclusive cuando Orlando estaba en la presidencia, que eran mensajes bonitos, eran todo muy bonito, abogada, ¿qué tal? Buenos días, primera dama, todo, solo... ya no es presidente Juan Orlando, usted ya no es primera dama, y cambia, ¿no? Radicalmente todo ese ambiente. ¿Cómo usted, Fíjese que, nosotros tuvimos 2 etapas en el gobierno. Recuerdan que fuimos la primera elección en el 2014 y luego la siguiente que fue la del 2018. En ese momento, en el 2018, como que ya era un ambiente un poco diferente y en el caso particular de Juan Orlando y mío, nuestros hijos pues ya estaban fuera de casa. Sí. Es esa época de la pareja que se llama el nido vacío, ¿verdad? El empty nest. Éramos solamente él y yo en casa. Mis hijas estaban estudiando fuera, mi hijo también. Entonces, el poder, aunque ustedes no lo crean, el poder es bien solitario.
porque uno llega a entender después de un tiempo que hay personas que van con una agenda propia, que lo que buscan es un interés propio, y es bien desgastante al final. Entonces, Juan Orlando y yo somos una pareja que, por ejemplo, en los fines de semana, cada vez que podíamos nos íbamos a Gracias, estábamos él y yo juntos, bien unidos. Y por eso todo eso ha sido tan doloroso, ¿verdad? Porque después de estar 35 años unidos, estar este tiempo separados no ha sido nada fácil. Pero como que ya nos habíamos preparado un poco. Sí. Obviamente ya los últimos años, el último año, ya cuando empieza un proceso electoral nuevo, ya la gente empieza como a alinearse hacia un nuevo candidato o candidata, pues todavía se sentía un poco más, pero nosotros ya estábamos preparados. De hecho, anhelábamos volver a una vida mucho más privada, sí, de tener un tiempo para nosotros como no lo habíamos podido tener como pareja y como familia. Y luego, dejar casa presidencial fue una cosa. Ajá. Pero lo que sucedió el 14 de febrero fue una cosa completamente diferente, dura, difícil, que obviamente nos ha marcado a todos en familia, el no tener a Juan Orlando en casa, el haber vivido un acto de horror, de escarnio, unas amenazas que yo todavía me levanto y me pregunto cuáles eran las intenciones. ¿Qué intenciones tenía Savillón? ¿Qué intenciones tenía el actual ministro de Seguridad? Este señor, siempre me olvido el nombre, Sánchez, cuando se fueron a poner afuera de mi casa con 600 hombres fuertemente armados. O sea, ¿qué buscaban? ¿Matarnos? Eso era lo que tenían las instrucciones. Fue muy intimidante ese momento. O sea, fue horrible, fue espantoso. Y luego recuerdo que cuando le dijimos a ellos, le pedimos a través de nuestros abogados, acerquen los carros para que Juan Orlando salga. Ellos tenían su dispositivo a media cuadra y lo encadenaron de pies y manos, porque lo que buscaban era hacer un show y un espectáculo político. Entonces, lo que pasó después de ese día fue todavía más duro, porque ahí es donde le digo, mucha gente ya ni me volvió a hablar, ¿verdad? Sí. Pero eso no importa, eso, créanme que en mi corazón no hay ni odio ni resentimiento, porque por uno que se fue, por uno que no está, puedo decirles que hoy hay cientos que donde voy. Ayer justo entraba a Granja Delia a comprar un fresco después de una gira que veníamos de Santa Bárbara, y se me acercaron varias personas, pero recuerdo a dos señoras que ella iba entrando y yo iba saliendo, y me dijeron con tanto cariño: estamos orando por ustedes, sabemos de la injusticia, sabemos. Y entonces todo eso como que nos anima, sí, a nosotros como familia también, a saber que Dios es bueno, y en medio de toda prueba siempre está Él ahí. Así que no importa lo que digan los demás, eso no nos va a definir lo que somos. No importa lo que los demás señalen, eso más bien los señala a ellos por quienes son. Agradezco a los amigos que han estado, a los que han permanecido, a aquellos que nos han dado siempre una palabra de ánimo, de aliento, y aquel montón, miles y miles de hondureños que por donde hemos ido en los últimos meses nos han abrazado con cariño y hoy reconocen que, como dice aquel dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese trágico 14 de febrero. Es que ya estamos entrando en la plática del expresidente, entonces aquí... hay algo que me quedó en la mente a mí, de ver todos los medios de comunicación, pero hay algo que si lo quiere responder está bien, pero yo sé que es algo bien íntimo. Ese trágico 14 de febrero, cuando miramos, no sé quién, si fue un noticiero, no sé, había una cámara arriba en donde usted le está dando ese último abrazo a Juan Orlando, sí, donde usted le da ese último beso. ¿Qué se dijeron en ese momento? Fíjese que había sido una noche de desvelo, sin dormir absolutamente nada, esperando, como les digo, con el terror de no saber qué iba a pasar, cuáles eran las intenciones de estas personas, si lo que querían era entrar a dispararnos, querían secuestrar a Juan Orlando, vandalizar nuestra casa. O sea, uno le pasa por la mente tantas cosas. Recuerdo que antes de las 6 de la mañana publicamos un mensaje en redes sociales de Juan Orlando donde decía que él se iba a entregar voluntariamente. Porque yo le digo al pueblo hondureño, él no fue capturado, él se entregó, porque el que nada debe, nada teme. Y él confió siempre y sigue confiando en el sistema de justicia, que la verdad va a prevalecer. Recuerdo que cuando ya llegó el momento donde dijeron que ya tenían la orden de captura, porque antes nos habían dicho, nos habían mandado a decir, salga, ya tenemos, infraganti. O sea, era horrible el acoso y el asedio de esta gente. Pero en ese momento
yo recuerdo que le dije, yo siempre le digo a él baby, y él me dice baby también. Yo le dije, baby, confiemos en Dios, sabemos que esa es una tremenda injusticia, salí con la frente en alto porque nada debes y salí adelante. Yo no sabía que encima teníamos los drones, pues en ese momento nos despedimos, nos abrazamos, nos besamos, sin saber lo que iba a venir, lo que iba a pasar. Yo recuerdo que yo entré a la casa y me sentía tan devastada porque no había nadie conmigo. Solo estábamos él y yo y las muchachas de la casa, pero mi familia no había podido llegar. Mi hijo, que vive acá, no había podido entrar. Mi suegra, que estaba cerca, mi papá, mi mamá, mis hermanos, nadie. Y yo me sentía que, o sea, era un sentimiento terrible. No me sentía ni con ánimo de ver la televisión. Y hasta unos días después tuve, debo confesar, el valor de ver esas imágenes y qué doloroso ver cómo lo trataron, cómo lo llevaron, lo subieron en una tarima, le abrieron el pecho, lo examinaron, lo exhibieron como un trofeo. ¿Qué sintió cuando lo vio encadenado de pies y manos? Dolor, mire, fue un dolor terrible, fue una sensación de impotencia y yo digo, esta gente que hizo eso, cuánta maldad había en sus corazones, cuánta maldad, porque ahí llegaba Savillón, me acuerdo yo, a visitar a Juan Orlando. Yo muchas veces lo encontré cuando estaba detenido en Cobras, y llegaba a pedirle consejos, más bien a decirle, y esta es los cuentos de novedad, lo que llegaba cada ratito, porque por lo menos 3-4 veces lo encontré ahí, donde le decía a Juan Orlando, mire que manda a decir el expresidente Zelaya que le dé una entrevista al perro amarillo. Imagínese este hombre que tan mal había hablado de nosotros, que nos había desacreditado. Claro, ya después entendí que habían contratado al perro amarillo y a su editora para hacer un documental que fue el que exhibieron el día que lo extraditaron. Entonces sentí impotencia, sentí dolor, una injusticia terrible. Le hicieron daño al país, nos mostraron como un país, pero ni en los años de la colonia, creo yo, allá en la Edad Media. Eso fue lo que hicieron prácticamente, pero hay que saber perdonar y entender que, como dice este versículo de la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, y el que tiene odio va a predicar con odio y va a actuar con odio. Pero me deja impresionado esa parte, abogada, de quererle pedir una entrevista con todo lo que está pasando. Yo creo que sí. Bueno, uno de periodista, uno dice, o sea, qué hacerle, sí. o sea, qué preguntas uno mide, ¿no? Uno debe tener un tacto para realizar ese tipo de cosas, pero que mandaba a pedir, y Savillón se prestaba a eso, a ir a decir una entrevista con el perro amarillo. Le íbamos a dar una entrevista al perro amarillo, un hombre que ha sido grosero con nosotros, con la familia, con el pueblo hondureño. Bueno, en fin, no voy a empezar a hablar de esto, pero esa es la realidad. Entonces, cuando yo veo esas imágenes, ¿saben qué se me viene a la mente ahora? Hay un versículo en la Biblia que dice, lo que tu enemigo planea para hacerte daño, Dios lo usa a favor tuyo. ¿Es muy creyente usted? Sí, porque ese día, esa imagen, usted no la ha podido olvidar, a usted se le quedó grabada en su mente, y a miles y millones de hondureños que empezaron a ver la injusticia de lo que estaban cometiendo. Al final, Juan Orlando y yo, como lo digo siempre, somos personas de carne y hueso. Si usted me aruña, me duele. Si me habla mal, me siento mal. O sea, no porque sea una figura pública significa que tiene derecho todos los demás a tratarnos mal, como en aquel momento muchos querían hacer. O muchos hacían desde las redes sociales, desde diferentes espacios. Entonces, no es fácil ver esas imágenes, pero creo que marcaron el inicio de un cambio de pensamiento. Hoy, créanme, y lo digo con mucha humildad, cuando voy a lo largo y ancho del país, la gente me dice, volverá. Y esa palabra al principio muchos se reían. Usted viera mis comentarios, porque yo no borro comentarios en las redes. Pero todas las cosas que me decía alguna gente, especialmente los del gobierno con sus bots y que tienen todo un esquema de ataque, todo lo que decían y se burlaban. Pero hoy ese mensaje, esa palabra es eso, es un mensaje de esperanza a miles de hondureños que saben que la justicia va a prevalecer. Abogada, ¿qué es lo que más le hace falta del expresidente Hernández? Que usted dice, lo recuerdo,
por esto? Que usted más le cala en el corazón. ¿Usted es casado? No. ¿Usted? ¿Pura soltería? No, sí, estamos ahí, estamos comprometidos. Imagínese que yo me casé a los 20 años y tengo 35 años de casada. Sí. Ya con eso les dije mi edad, ¿verdad? Sí, ¿saben? Pero, y me casé enamorada de mi esposo y he estado enamorada toda la vida. Me hace falta todo de él. Yo me despierto en la mañana y veo esa mitad de mi cama vacía y digo, aquí hace falta mi esposo. Yo me acuesto y veo que ahí donde estaba él, donde yo lo abrazaba cada noche, donde él me abrazaba cada noche, no está él conmigo. No está mi compañero, no está mi colega, porque es mi colega, o sea, el padre de mis hijos, con el que estábamos siempre juntos, viajábamos juntos, convivíamos siempre, hemos sido siempre una pareja bien unida. Entonces, me hace falta todo de él, es mi esposo, extraño no tenerlo. ¿Has soñado con él? Sí, he soñado con él. Y he soñado con que regrese a casa, mis hijos han soñado con él y soñamos y nos ponemos a soñar. Hay una palabra en un salmo que dice que cuando el Señor dice hiciere volver a los cautivos, seremos como los que sueñan, dice, y nuestra boca se llenará de alegría y nuestros labios de alabanza. Ya saben que soy una mujer de fe y me gusta, creo que uno tiene que siempre dejar esa semilla en los demás. Entonces sí sueño con ese momento, cómo va a ser cuando lo vea, cuando me reencuentre con él, sentir su abrazo, sentir su beso, su cariño, su amor, y cómo va a ver él a nuestros hijos, abrazar a nuestra nieta. Bueno, él tiene una nieta más, la mayorcita, a las 2 nietas, y a su mamá, a toda nuestra familia. Entonces es difícil. Solo alguien que ha pasado por esto me va a entender que como mujer no ha sido un proceso fácil, como madre, como esposa, nos ha tocado dar el ejemplo y saber que en medio de toda dificultad siempre tenemos que tener esperanza. La palabra tiene poder y la manifestación también. Así es. Si usted cree ciegamente y si usted lo manifiesta todos los días, le podemos asegurar que ese momento va a llegar. Amén. Cualquiera que lo escucha a él, ¿verdad? Pero él no, lo dice de una forma que nos los transmite y va a pasar. No, yo le digo porque a veces Rubén Che es negativo. Entonces, pero lo que él dice es cierto. Mire, la palabra tiene poder. Lo que nosotros expresamos, lo que hacemos, lo que actuamos. Yo siempre lo digo. Si usted dice y se levanta ese día y dice, ay, no, me siento mal. Así va a andar todo el día. Sí. Eso fue lo que usted declaró, eso es lo que va a haber realizado. Pero si usted, aunque se sienta mal, y lo digo yo porque me ha tocado, hay días que yo no me he querido levantar, me he sentido triste, me he sentido desanimada, me sentí agobiada, frustrada, enojada, todo lo que usted quiera decir. Pero sí, me tengo que levantar. ¿Cada cuánto habla con Juan Orlando? Pues fíjese que ahorita, desafortunadamente para nosotros, desde que lo trasladaron, estamos hablando menos. No tiene él tantas posibilidades de contactarse, pero yo sé que eso va a cambiar. Así que pronto confío en Dios que lo voy a tener. Abogada, ya le escuchamos que de usted le decía una frase de cariño, le decían, se decían baby. ¿Había otra frase así antes o esa fue la frase que siempre se manejaba usted de comunicación? Siempre, baby por aquí, baby por allá. Los babies nos decían. Cuando usted platica con Juan Orlando, ¿qué le cuenta a él de lo que más extraña de su casa y de Honduras? Mire, él siempre nos dice que él extraña a nosotros, su familia, y él nos ha dicho muchas veces que no se arrepiente de todos los años que sirvió de corazón a Honduras, pero que en algún momento ahora cuando lo pone en balanza, él reconoce que muchas veces por el enorme trabajo y responsabilidad que tenía, tal vez no tuvimos el tiempo que teníamos con nuestros hijos. En algún momento también ellos se fueron, pues como les digo, estaban estudiando afuera, estaban desarrollando sus carreras afuera. Entonces, la política quita tiempo. Yo siempre le aconsejo a todos los políticos
y especialmente a las esposas de los políticos, que siempre estén de cerca con sus esposos, que no los dejen andar solitos en política, sino que al contrario, los apoyen, porque la política es una actividad absorbente. Yo lo decidí hacer en mi caso, siempre acompañé a mi esposo y creo que eso nos fortaleció como pareja. De sus 2 hijas, ¿quién le sacó el carácter al expresidente? Fíjese que son una combinación. Creo que ambas tienen de Juan Orlando. Daniela, que es la mayor, tiene la formalidad, la seriedad, el carácter, la autoridad de Juan Orlando. Isabela, por su lado, tiene el encanto. Juan Orlando es un hombre que tal vez usted lo ve serio, pero en una plática, en amistad, entre amigos. Entre amigos, es un hombre muy campechano, es un hombre muy sociable, tiene un carisma muy, muy grande. Entonces, es una combinación ambas. Físicamente también Isabela se parece más con él. Daniela, me dicen, se parece más con usted, nada más que ella es ojitos claros y un poquito más rubia, pero en facciones se parece con usted. Así que son una mezcla ahí. ¿Qué siente cuando le dicen suegra por redes sociales? Porque eso, cuando ella sube una foto. Suegra. Mi suegro Juan Orlando, mi suegra doña Ana, dice. Tiene bastantes fans. Déjeme contarle que a veces nos ponemos a ver los comentarios, ¿verdad? Y sí, me dicen bastante suegra, eso sí es cierto. Me dicen, voy a votar por la suegra. Ajá. Pero fíjese que al principio, cuando nosotros estábamos en el gobierno, pues ellos no estaban tan activamente. Y muchas veces mis hijas pues participaban muy poco. Mi hijo pues también muy poco. A él siempre le ha gustado estar detrás de cámaras porque él es fotógrafo. Entonces íbamos a un evento y él estaba tomando fotos. Sí. Él no estaba al frente, él estaba tomando las fotos. Y mis hijas pues en ese momento no estaban. Entonces cuando pasa todo esto y ellas vienen al país y deciden apoyarme en todo lo que fue este movimiento de redes sociales donde nosotros nos parábamos a hablar sobre el caso de Juan Orlando y decir la verdad del caso. Entonces comenzaron a salir ellas y después veíamos comentarios como, por ejemplo, imagínense que todavía digo yo, qué barbaridad la gente, como es de inventora. Decían, pero es que esas muchachas usted las contrató, me decían. ¿En serio? Para que posen como sus hijas. Sí, en serio, así les parece como de películas de comentario. De ahí me decían, en aquel tiempo había comenzado el conflicto en Ucrania. Decía, esas muchachas son ucranianas, usted las mandó a traer desde allá. Ay, no, decía, abogada. En medio de aquella situación, yo decía, ¿cómo es la gente? Abogada. No creían que eran mis hijas, ni Juan Orlando. Pero hoy por donde van, las reconocen. ¿En algún momento temieron por su vida cuando se quedaron solas? Sí, y lo hemos denunciado en varias ocasiones, que hemos temido por nuestras vidas. Hemos recibido en varias ocasiones, por lo menos en 2 ocasiones, hemos recibido información de algunas amenazas. Hemos tenido que tomar medidas al respecto, pero sí, uno siempre tiene el cuidado, la prevención de que tampoco podemos arriesgarnos en algunos casos, en algunos momentos. Y sí temimos por nuestra vida porque había un ambiente de mucha polarización y de mucho odio y en medio de eso pues siempre hay quienes quieren hacer lo malo, pero gracias a Dios aquí estamos con más fuerza que nunca. Como me decía alguien, mire, cuando uno se cae, y a mí me tocó caerme, cuando uno se cae y llega al suelo, lo que le queda es levantarse, limpiarse y seguir adelante. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué Honduras, los hondureños, debe de votar? Bueno, yo creo que el pueblo hondureño me ha visto en mi momento más difícil. Me ha visto en los momentos más complejos que me ha tocado experimentar en mi vida. Y eso es lo que mucha gente me dice. La hemos visto como una mujer comprometida, leal y valiente. Y yo les he dicho, así como he luchado por mi familia, voy a luchar por mi pueblo hondureño. Porque no es justo lo que hoy Honduras enfrenta. Pero también porque de alguna forma tengo experiencia en el gobierno. No soy nueva en la actividad política, no soy nueva en la gestión de gobierno y sé que hoy Honduras requiere recomponer, redireccionar este país hacia una senda de progreso y de desarrollo. Y tengo la capacidad, tengo el conocimiento y tengo en su momento, vamos a organizar el equipo apropiado y adecuado para darle los resultados que Honduras hoy merece. Yo estoy aquí y lo he dicho por decisión propia. Yo pude quedarme en mi casa.
Exacto. Pude quedarme. Hay Exacto. quienes dicen, se pudo hasta haber ido del país. Sí. Es cierto. Sí. ¿Y quién me hubiera juzgado por eso? Si con todo lo que estaba viviendo acá. Pero decidí quedarme en Honduras. Amo este país, lo he servido junto a mi esposo, he dado esfuerzo por esta nación y hoy quiero que reconstruyamos juntos a Honduras, que le devolvamos la esperanza al pueblo hondureño. Por eso les pido su apoyo, porque sé lo que tenemos que hacer y sé cómo lo vamos a hacer. Hay una pregunta que quiero hacer a título personal y ya fuera del guión, que no me perdonaría si no se la hago, porque me gusta ver mucho las noticias. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo veo que el gobierno de Donald Trump condecoró a Juan Orlando Hernández en Estados Unidos y le dio hasta una placa conmemorativa por su lucha contra el narcotráfico. Y en el siguiente gobierno lo están condenando. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque, o sea, si lo vemos de ese punto, es la injusticia más grande que se ha cometido. Y es una injusticia terrible. Y mire, lo que pasó es lo que en cierta medida le pasó a Donald Trump. Fue una persecución ideológica. Fue una persecución de parte del gobierno socialista de Biden, que se alió con este gobierno de Xiomara Castro en algún momento para sacar a mi esposo del país. ¿Y qué pasó? Cuando Juan Orlando asumió ciertas posiciones, a los grupos que estaba cercano probablemente al presidente Biden, lo vieron demasiado cercano a Donald Trump y comenzaron a atacarnos. Y ahí está la evidencia de cómo el socialismo demócrata comenzó a atacar. Y luego hubo un momento en que se unieron con Libre, llamaron a Libre a negociar, porque no querían que el gobierno de Honduras se fuera con China, y ahí fue donde le propusieron que iban a sacar a Juan Orlando. Y eso porque lo dijo Gilberto Ríos en un programa de televisión. Entonces, hubo una persecución política, ideológica. Mi esposo fue condenado sin tener una tan sola prueba. No hubieron audios, no hubieron récords financieros, no hubo fotografías que lo incriminaran, no hubo videos, como el video que sí salió de Carlos Zelaya y de otros dirigentes de Libre sentados con narcotraficantes pidiéndole dinero. Nada de eso hubo, porque nada de eso hay en contra de mi esposo. Y esa es nuestra esperanza, en que el sistema de justicia va a prevalecer hoy, que hay una nueva autoridad que ha pasado por estos procesos de persecución política, que el caso pueda en algún momento revisarse y verse desde la perspectiva de lo que ha sido una persecución política o un caso de lawfare en contra de un aliado estratégico e histórico para Estados Unidos. Con las nuevas autoridades, ya casi estamos finalizando, abogada, con las nuevas autoridades, en este caso Donald Trump como presidente, ¿recibirá o han tenido una conversación con usted para poder examinar el caso del expresidente? Fíjese que con las autoridades directamente no, pero sí con algunas personas cercanas. En este caso, recientemente se publicó un artículo de parte del señor Roger Stone, que fue un ex colaborador, ex asesor del presidente Trump, buen amigo, así como de un ex congresista de nombre Gavin Wax, que ambos escribieron dos artículos donde mencionaban la situación injusta que estaba enfrentando mi esposo. Entonces, y luego él le contestó a mi hija, a Daniela. Daniela le puso un mensaje por redes sociales y él tuvo la amabilidad de contestárselo. Y pues yo me sentí, wow, qué bien que hoy hay alguien allá en Estados Unidos, y no solo él, sino que muchas personas más a quienes yo les agradezco, que estén viendo cómo este caso es un caso de injusticia. Y él lo decía, él fue acusado sin tener pruebas. ¿Por qué? Porque estaba en el camino del gobierno socialista de Honduras, y ya todos sabemos que este gobierno pues negoció la salida de Juan Orlando. Entonces estamos ahí dándole seguimiento a esas noticias. Tuve una entrevista yo recientemente con el señor Matt Gaetz, que fue designado por el presidente Trump como su primera opción para fiscal general, y él estaba muy enterado del caso. Entonces, como les dije, creo que es un cambio significativo. Pues nosotros como familia
obviamente vamos a seguir llevando este mensaje de inocencia y al mismo tiempo el abogado Renato Estabile siempre está en la parte legal propiamente, dándole seguimiento a todos los recursos. Así es. Abogada, qué bueno tenerla acá en este podcast. Esperamos que, que nos vuelva a visitar. Claro que sí. Porque ha sido unas pláticas muy bonitas, ¿no? Platicando. Se nos pasó volando. No sé cuánto tiempo estuvimos, pero se nos pasó volando. Porque bueno, esa es una fíjese que esa es una característica. La gente siempre me ve bien seria, pero dicen mis hijas, vos cuando estás frente a las cámaras, ¿cómo hablas, Marlon? Ya vieron que sí, ¿verdad? Creo que se sintió aquí bien relajada. Muchas gracias por el espacio, porque, abordaron temas que normalmente no abordamos en otras entrevistas y ojalá pues que la gente conozca un poquito más de quién es Ana García de Hernández y pedirles su apoyo para estas próximas elecciones. Señores, en el Escuadrón del Ruido, señores, la abogada Ana García con nosotros, precandidata del Partido Nacional. Así que gracias por habernos acompañado, señores. Gracias, familia. Muchas gracias. Tenga buen día, pase usted. Es un gusto que esté aquí. Somos el Escuadrón del Ruido. No lo quiero incomodar, mucho menos molestar en estos 60 minutos. Los parlantes